Nuevamente, buenos días, muchas gracias por su presencia. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a nuestros distinguidos invitados, quienes nos harán el honor de realizar los comentarios del libro, Leonardo Curcio y Edgar Jiménez Cabrera, y por supuesto al autor de la obra, Jorge Retana Yarto. Agradecemos también la presencia de Alí López Castellanos, director general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, a José Luis Calderón Arosqueta y Luis Miguel Martínez Ansúrez. Como ustedes saben, el INAPA ha establecido firmemente como una de sus líneas de investigación el tema de la seguridad nacional. Lo anterior se puede constatar con la proliferación de publicaciones que giran alrededor del asunto, así como con nuestros programas académicos. En concreto, en la actualidad contamos con una especialización, así como una maestría en inteligencia para la seguridad nacional, esta última con 3 generaciones cursando estudios. En esta ocasión tengo el agrado de abrir las puertas del INAP para la presentación del libro Criminalidad, Militarismo y Cruzada Nacional contra el Hambre. Como el título lo anticipa, la obra abarca un aspecto sumamente importante de la seguridad nacional que frecuentemente pasa inadvertido, a saber, la relación que existe entre la estrategia de la seguridad nacional y su vinculación con la política social. Cabe señalar que esta vinculación tiene antecedentes que pueden retraerse varios siglos atrás. No hay que olvidar que el cameralismo consistió en un proyecto cuya finalidad era asegurar el orden dentro del territorio de estados fundamentado en una política de Estado de fomento del desarrollo social. Dicho de otra forma, los cameralistas consideraban que la mejor manera de mantener orden en la sociedad era a partir de erradicar los elementos disruptivos que causa la presencia de individuos que se encuentren en situación de pobreza. Ahora bien, la argumentación de Retana Yarto es por supuesto mucho más elaborada, a partir de lo que uno puede derivar de una lectura de su obra, el programa estelar del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Cruzada Nacional contra el Hambre, puede ser interpretado desde otra perspectiva. De acuerdo con esta, el diseño e implementación de programas sociales que se basan fundamentalmente en una aproximación territorial con la población beneficiaria permite desarrollar un control de la población gracias a un contacto más directo con los liderazgos sociales. Lo anterior, a su vez, de acuerdo con el autor, debe entenderse como el resultado de una estrategia de seguridad que tiene su origen en los Estados Unidos. En particular, constituye la manifestación de una vertiente concreta denominada de contrainsurgencia. Esta orientación no tiene otro propósito más que el de defender la seguridad nacional de los Estados Unidos, en este caso al buscar mantener control del territorio de aquellos países que se encuentran en su zona de influencia. De acuerdo con el enfoque más sólido dentro del campo de la teoría de las relaciones internacionales, a saber, el realismo, todo Estado tiene como su objetivo principal el preservar su existencia. Dependiendo del poder o del peso del país del que se trate, esta función será realizada de una manera más pasiva. Esto es centrada principalmente en los instrumentos disponibles de defensa o, en el otro extremo, una mucho más audaz que buscará promover sus temas de interés a un nivel regional o global. En este sentido, en la medida en que Estados Unidos es la potencia hegemónica global, pero principalmente para nuestro interés, la potencia regional, emprenderá todas aquellas acciones que estén a su alcance destinadas a garantizar tanto sus intereses más básicos como los de defensa de su territorio y de su región,
hasta aquellos de tipo económico por medio del comercio e incluso aquellos de carácter cultural que contribuyen a legitimar su papel y función en el mundo. Resulta de particular interés la argumentación que proporciona Retana y Arto en el sentido de que la estrategia de la contrainsurgencia que ya estaría ejecutando en nuestro país no sería sino la versión mexicana del Plan Colombia. Hay que recordar que este último fue una iniciativa diplomática y militar de asistencia externa concebida inicialmente en 1999 por los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana, orientada a combatir los cárteles de la droga, así como desde una perspectiva más amplia de consideración a los grupos insurgentes de izquierda en ese país. En este sentido, no es de extrañar que ahora que México enfrenta un grave problema de crimen organizado, especialmente concentrado en el narcotráfico, se piense que los diversos instrumentos que se han desplegado en territorio mexicano, promovidos por el gobierno estadounidense, sean una continuación de esa estrategia. En específico, la iniciativa Mérida, asignada en 2008, es la que vendría a ser la manifestación más clara de esa práctica, misma que sería reforzada por una política social como lo fue la Cruzada Nacional contra el Hambre. Una de las características más centrales que aluden a la gobernanza global es el cambio de paradigma por el que ha pasado. Así, mientras el pasado las principales amenazas se identificaban dentro de un esquema de una política internacional centrada en los estados nacionales, en la actualidad, como quedó de manifiesto desde los trágicos atentados del 11 de septiembre del 2000, el perfil de los diversos actores ha variado sensiblemente, dando lugar a un protagonismo de actores no estatales como las principales fuentes potenciales de conflicto. Esta es la descripción del problema que plantean los grupos terroristas. Por otro lado, se presenta el desafío de la transterritorialidad que supone el actuar del crimen organizado. Actualmente, grupos no estatales han sido los que han presentado las principales amenazas para la seguridad nacional. En consecuencia, el panorama contemporáneo obliga al establecimiento de mecanismos de cooperación internacional dirigidos a enfrentar a esos grupos. Actualmente nuestro país afronta una serie de retos que ponen a prueba la fortaleza del Estado mexicano. No resulta a estas alturas novedoso señalar el daño que generó la estrategia fallida de combate al narcotráfico iniciada en el gobierno de Felipe Calderón. No obstante, más allá de todas las críticas que se han realizado sobre esa decisión, la realidad es que los sucesivos gobiernos han seguido de algún modo perpetuando la misma orientación en la estrategia de enfrentar el problema. Una lectura atenta del libro que nos reúne esta mañana nos proporciona una perspectiva mucho más amplia en términos históricos, pero también de carácter geopolítico, de cuáles son los hilos que mueven muchas de las decisiones y acciones que nuestro gobierno sigue. Estoy convencido que el presente libro de Jorge Retana servirá de referente ineludible para todos aquellos estudiosos de las relaciones internacionales que se concretan en los temas o que se concentran en los temas de seguridad y el crimen organizado. En particular, deberá ser de provecho intelectual para los estudiantes de nuestros programas de inteligencia para la seguridad nacional. Por tal motivo, los invito a leerlo y consultarlo. No me queda más que felicitar a su autor por su tesón e insistencia por haber publicado su libro. Asimismo, reitero mi agradecimiento a nuestros destacados comentaristas, quienes con sus reflexiones nos permitirán apreciar en una dimensión más informada la relevancia y el alcance de lo señalado por el autor.
Muy buenos días a todos y muchas gracias.